Bien, con esto damos comienzo a la clase número 2 de este curso de desarrollador web. En el día de hoy vamos a hablar del motor de base de datos MySQL. Vamos también a ver algunas aplicaciones y cómo vamos implementando estos modelos que trabajamos en el día de ayer, donde habíamos repasado el modelo conceptual, el modelo lógico, y ahora vamos a trabajar ya con la creación de esta información en MySQL. MySQL o MySQL. Bien, vamos a ver las características que dispone esta base de datos. MySQL está disponible en multiplataforma, lo que significa que básicamente todos los sistemas operativos que existen en la actualidad, como Windows, Linux, Mac, Unix, todos disponen de una versión para poder ejecutar esta base de datos. Una característica importante, haciendo un poco de historia con esta base de datos, esta base de datos está actualmente comprada por Oracle. Saben que Oracle tiene una base de datos propia, también muy reconocida, y que es de pago. Y aquí es donde a veces entra un poco la confusión, porque MySQL existe en una versión GPL, que es una versión de licencia pública para todo el mundo, y hay una versión licenciada de pago. Entonces, si nosotros queremos comprar el MySQL, tenemos una versión denominada Enterprise, que tiene otras funcionalidades como monitoreo de recursos, soporte directamente nativo, directamente por la empresa Oracle. Entonces la base de datos seguirá siendo gratuita, pero tenemos unas versiones denominadas Enterprise que sí son de pago. Más o menos para ponerlos un poco en cómo está la situación hoy con esta base de datos. Cuando esto ocurrió, que la base de datos pasó a ser propiedad de una empresa, nació de forma paralela un proyecto tomando el mismo código que tiene MySQL. El código original está programado en C y en C++. Entonces se copió ese código y se creó lo que se conoce ahora como MariaDB, que es básicamente lo mismo, pero está directamente manejado por un grupo de usuarios públicos y no está asociado a una empresa. Con esto no significa que MySQL tengamos que pagar por el uso más adelante. Simplemente esto es anecdótico y comentarles cuál es en la actualidad cómo está el MySQL. Bien, seguimos avanzando. Decíamos que soportaba multiplataformas, soporta multiprocesamiento. Tiene un sistema de cifrado de contraseñas que es flexible y seguro. Una de las cosas que a veces se mencionaba que no era una base de datos segura. Bien, esto fue evolucionando y hoy por hoy podemos decir que MySQL es el motor de base de datos más usado del mundo. Para que tengan una idea, lo utilizan, por ejemplo, las principales aplicaciones como WordPress, Joomla, PrestaShop, PHP, BB. Google no en el motor de base de datos, pero lo utiliza Facebook, lo utiliza Yahoo. Es un motor de datos muy utilizado en la actualidad. Soporta hasta 64 índices por tabla. Esto va variando, y si nosotros miramos en la presentación original tenía 16 índices, y bueno, mirando en la actualidad la página vemos que ya ha cambiado y actualmente soporta hasta 64 índices por tablas. Las tablas pueden tener un máximo de un tamaño de 4 GB y podemos hablar que pueden manejar una cantidad de más de 50 millones de registros. Dijimos que es open source, que lo podemos descargar. De hecho, cualquier usuario puede descargar el código fuente del MySQL, compilarlo y adaptarlo a sus necesidades. Siempre hay que respetar lo que indica la licencia GPL. Bien, soporta los principales lenguajes de programación, en este caso PHP, Perl, C, C++, Java, Python. ¿Esto qué significa? Que casi todos los principales lenguajes ya tienen una conectividad para poder utilizar este motor de base de datos. También soporta ODBC y puede conectarse fácilmente por este conector. ODBC es un conector que es como un nexo también que nos permite, por ejemplo, con un Office, conectarnos a una base de datos y traer información o escribir información. Capacidad de manipular bases de datos con más de 50 millones de registros. Esto parece poco, pero realmente son cifras muy grandes.
y en la parte también hace referencia a que el coste de implementación de una base de datos MySQL es muchísimo menor a cualquiera de las otras operaciones o otras bases que podemos tener en el mercado. Sobre todo porque estamos exentos de pagar estas licencias. Si nosotros queremos tener una base de datos MySQL instalada en nuestra empresa, la podemos descargar, utilizarla y no tenemos que pagar ningún royalty ni ningún tipo de licencia. Bien, el MySQL normalmente cuando se instala en un equipo podemos manejarlo por lo que es la línea de consolas. Esto que vemos aquí arriba es lo que se denomina un prompt. A ver, esta interfaz para los más veteranos estamos más acostumbrados a escribir código, pero la realidad es que hoy por hoy muy pocas veces van a tener que acceder al MySQL por línea de consola. O sea, todo lo que nosotros vamos a ver que se pueden hacer con líneas de consolas, hoy por hoy con aplicaciones que ya tienen, por ejemplo, un entorno gráfico para hacer las operaciones con MySQL, verán que son mucho más simples. De todas maneras, siempre es interesante saberlo, porque desde aquí mismo nosotros podríamos ejecutar un script, hacer una exportación, pero la realidad es que pocas veces nos vamos a encontrar con la necesidad de trabajar con este entorno. Esto, para entenderlo, nosotros, para los usuarios, por ejemplo, que estamos en Mac, debajo de todo ese entorno gráfico tiene un sistema operativo basado en Unix. Entonces, muchos de los comandos para manejo de archivos que se pueden hacer perfectamente por línea de consola, uno lo podría manipular, pero lo normal es que lo manipulemos todo en un entorno gráfico. El sistema operativo es el que se encarga después de convertir eso a estos comandos de consola. Bien, vamos a hablar ahora de los principales tipos de datos que vamos a manejar en una base de datos MySQL. Esto que vamos a ver aquí también va a ir variando. Yo después les voy a mostrar la página oficial donde podemos tener información y van a ver que hay bastantes más datos que los que aparecen aquí. Pero esto es una representación básica de los principales datos que vamos a tener con un motor MySQL. Los tipos enteros o int, que se representan para valores enteros sin símbolos decimales. Real es una representación de un valor decimal. Tengo el valor varchar, que significa carácter pero variable. Con un varchar yo lo que puedo establecer, por ejemplo, cuánto es el máximo que va a tener un campo. Vamos a suponer que tenga, si yo le digo varchar 255 caracteres, ese va a ser el tamaño máximo que va a tener ese campo. Ahora, cuando se guarda en la base de datos, realmente no va a guardar el espacio de los 255. Va a guardar, si escribí 10, va a guardar esos 10 caracteres nada más. Por eso es var de variable. Tenemos el tipo text, que va a representar un valor de texto, o sea, como si fuera un varchar dinámico. Tenemos los tipos date, que se representan para fechas. Los formatos de fechas siempre en las bases de datos se van a ingresar en esta forma: año, mes y día. Nosotros, cada vez que hagamos una consulta o tenemos que guardar información en la base de datos, si es un campo del tipo fecha, siempre se debe trabajar en este formato: año, mes y día. Luego lo podemos representar. Existen funcionalidades que permiten representarlo con el calendario que cada país utiliza. Por ejemplo, en la mayoría de países de Sudamérica y aquí en España se utiliza día, mes y año. Eso se puede cambiar a la hora de visualizar, pero internamente los datos se guardan de ese estilo. Y después tenemos el valor time, que representa tiempo. Eso va a estar representado por horas, minutos y segundos. Esto es desde el inicio del día, es decir, va a empezar en el 00 y termina en el 23, 59, 59. Luego tenemos tipos intermedios de datos, como pueden ser, por ejemplo, el daytime, que es fecha y hora específicamente. Esto me va a identificar una fecha y un horario directamente con toda esta cadena, con la de año, mes y día, y seguido hora, minutos y segundos. Luego tenemos más tipos de datos, como pueden ser los tipos de datos de enumeración, tipos de datos complejos con, por ejemplo, tiny int, que es un entero pequeño. Aquí simplemente voy a comentar que si nosotros miramos, a ver si puedo cambiar aquí a la documentación, aguárdenme un segundito. Vamos a poner aquí, ahora les muestro la pantalla. Quiero entrar en la página oficial
de MySQL. Ahora se las enseño. Venimos aquí, esperen que voy a cambiar de ventana para que la puedan ver. Vamos a agrandar esto un poquitito. Chrome. Bien, ahí están viendo la página, es mysql.com, y automáticamente me pasa a dev.mysql.com. Ahí estoy en la parte de documentación. Aquí pueden ver en este apartado donde vamos a poder tener las distintas versiones de SQL Server, MySQL Server, la versión Enterprise, el Workbench, que es la herramienta que utilizamos nosotros para trabajar. Y podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, les quería mostrar aquí el manual. Voy a poner, por ejemplo, es muy normal poner en Google, no sé si quiero utilizar la función manual de referencia. Vamos a abrir aquí. Y aquí voy a poder tener, el manual también lo tenemos en castellano, si lo buscamos en la misma página de aquí, a ver si por abajo, más abajo estaba en las opciones para ponerlo en castellano, pero también lo tenemos en castellano este manual. No sé si la última versión, si acá voy a ver, por ejemplo, los tipos de datos, data type, vamos a venir aquí, tipos de datos numéricos, ahí tenemos, por ejemplo, los distintos tipos de datos que les decía que podemos tener como alternativas. Yo les dije que podíamos tener el entero, y aquí nos muestra realmente en la base de datos cómo lo va a guardar. Un valor entero va a utilizar 4 bytes, y podemos representar valores que van desde el menos 214 hasta el más 214.000. Si los representamos sin signo, esto es con signo y sin signo, fíjense que este sería el rango de valores que podemos representar. Si voy a utilizar un TinyInt, un tipo TinyInt, usa un único byte y puedo representar hasta 255 valores distintos. ¿Esto para qué hago referencia? Nosotros hay veces cuando hacemos una base de datos a lo mejor utilizamos el varchar o no entramos en los detalles de verificar qué tipo de información tenemos. ¿Recuerdan cuando les comentaba que había una parte del diseño que nos vamos a centrar en lo que es la performance o la optimización de esa base de datos para que sea lo más rápido posible? Entonces, por ejemplo, yo sé que si voy a trabajar con, vamos a suponer, con valores que van a ser enteros y no van a variar, yo sé que el valor mínimo y el máximo, vamos a suponer que una empresa maneja una cantidad de, por ejemplo, de productos y dice, bueno, nosotros trabajamos con 20 productos y con esos, o sea, no vamos a trabajar nunca más, a lo sumo con 30, no voy a necesitar poner ni 1000 ni 10.000. Muchas veces me encuentro que a lo mejor está definido ese código de producto con por ejemplo, con un valor del tipo varchar. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, internamente funciona, o sea, no vamos a tener problema, pero si nosotros utilizamos los tipos de datos más acorde a la información que vamos a manejar, yo sé que si va a ser un valor entero que va a ser del 1 al 20 y nunca va a ser más grande que eso, fíjense que con un TinyInt podría llegar a resolver la representación de esos datos. Ahora, ¿qué ocurre? A la hora de hacer una búsqueda, a la hora de hacer un índice, no es lo mismo hacerlo con un campo que va a tener un byte que un campo que va a tener a lo mejor 8 bytes. Porque esto va a hacer que retrase el proceso. Por más que a priori sea muy rápido, pero para hacer una buena optimización tenemos que conocer los distintos tipos de datos y saber ubicar el tipo de información que nosotros vamos a trabajar en el tipo de dato correcto. Acá tenemos algunos ejemplos más que nos muestran, por ejemplo, para todos los valores numéricos. Déjenme ver si está acá. Eso tenía toda una representación de los datos, tipos de datos numéricos. Ahora están aquí. Había una tabla acá mismo. Quiero verificarlo. Aquí sí está. No, acá están solamente las especificaciones. Me pone cuál es el small, el medium, el entero. Y acá vemos todas las opciones. Esto les sugiero que que le den un repaso al manual, que miren las distintas características y sobre todo que hay una serie de datos más complejos. Por ejemplo, actualmente existen, aquí, datos como por ejemplo JSON, es un tipo de encapsulación de datos, tipo de datos de
por ejemplo, de geolocalización, que también están, estos son de globalización, perdón, datos para geolocalizar informaciones. Entonces, son datos que se fueron agregando a los distintos motores que tenemos en MySQL y en la actualidad son bastante más utilizados. Muchos usuarios me he encontrado que desconocen o que no, bueno, están acostumbrados a usar los datos conocidos y no lo han cambiado. Entonces, siempre como informáticos o desarrolladores tenemos que estar al tanto de las novedades que salen con las aplicaciones que manejamos. Si nosotros vamos a trabajar con MySQL como motor de base de datos, la sugerencia es que estemos al tanto y que conozcamos lo máximo posible de esa herramienta, porque seguramente vamos a poder sacarle un mayor partido. Bien, ahora voy a volver aquí a la presentación donde estábamos. Vamos aquí. Aquí vamos a hablar de esta herramienta MySQL Workbench. Es una herramienta que nos va a facilitar el uso de la conexión a la base de datos, de la creación de tablas, de la exportación. Yo ya la mostré la clase pasada, cómo funciona, pero hoy voy a hacer una excepción y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo trabaja la aplicación Navicat, para que tengan también otra alternativa al uso de esta aplicación. Workbench tiene la ventaja que es gratuita, está en inglés y tiene una interfaz un poco más rebuscada. Yo ayer les mostré cómo creamos algunas opciones. Hoy se los voy a mostrar con Navicat, que personalmente es lo que utilizo para trabajar. O sea, prácticamente se pueden hacer cosas muy similares, pero creo que es una herramienta que también sería buena que la conozcan. Aparte es una herramienta que la tenemos también en castellano. Ok, bueno. Ahí están, ¿me confirman si están viendo de nuevo la presentación? ¿Alguno se me puede confirmar por el chat? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora vamos a hablar de los distintos comandos que tenemos en un lenguaje de SQL. Cuando nosotros nos conectamos al lenguaje, vamos a tener comandos denominado DDL, que significa Data Definition Language, que son los comandos para la creación o modificación de tablas. Por ejemplo, esto ahora después lo veremos en ejemplos. Tengo un comando create, que se utiliza cuando queremos crear tablas, vistas o base de datos. Si yo quiero iniciar desde cero, me conecto al MySQL, lo primero que tengo que hacer es crear el esquema o la base de datos donde voy a guardar mis tablas. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer previo, o sea, lo primero es conectarme con un usuario y contraseña. Recordemos que el MySQL tiene un sistema de usuarios y privilegios que también me permite establecer qué área va a poder hacer o a qué usuario va a tener acceso a qué tablas. Normalmente como administradores o root tenemos acceso a todo el MySQL, pero una de las ventajas importantes es que nosotros podemos crear un usuario en el mismo motor de base de datos y decirle que, por ejemplo, que el usuario, vamos a suponer la empresa 001, va a tener acceso solamente a una base de datos. Entonces, cuando ese usuario se conecta, vería solo las bases de datos a las cuales le hemos dado privilegios. No hablaremos aquí de cómo es la parte de configuración de privilegios, simplemente lo comento, esto es a nivel informativo. Bien. Comenté cómo funcionaba el comando create. Voy a tener otro comando muy utilizado que es el comando alter, de alterar, que es el que voy a poder modificar la estructura. Supongamos que creé una tabla y le puse el campo nombre y me he confundido o después necesito poner otro campo más. En vez de nombre ahora necesito tener nombre y apellido. Entonces, mediante el comando alter vamos a poder modificar las estructuras. Tengo el comando drop, que es el que voy a utilizar para borrar una estructura, una tabla, una vista o una base de datos. Esos tres comandos son los principales comandos del tipo DDL. Luego vamos a tener los comandos DML, que son los de manipulación. Estos son los que tal vez más tenemos que estar habituados a utilizar, que son el de insertar. Con este comando vamos a poder insertar registros en una tabla. Vamos a poder actualizar un registro o borrar. Estos tres comandos también tienen una sentencia bastante completa. Después, si nosotros miramos en el manual del MySQL y miramos el comando, por ejemplo, insert, vamos a ver todas las opciones que puede contemplar. Bien, luego voy a tener los
comandos denominados DQL o comandos de consulta, que básicamente es el select. Nosotros, cuando nos conectamos a un motor de base de datos, la forma de conexión es un sistema que hacemos una consulta a través de un lenguaje denominado SQL justamente. Enviamos esa consulta, el servidor la procesa y nos devuelve un resultado. Esto en Scriptcase lo normal es que si estoy en una grid, yo tengo en el apartado de SQL, defino cuál es la consulta que quiero para obtener los resultados y Scriptcase se encarga de esos resultados, por ejemplo, graficarlos o representarlos en una grid. En esa secuencia de consulta select existen muchas variaciones para poder hacer. Una de ellas, por ejemplo, es la posibilidad de hacer un join, es decir, de hacer una unión con más de una tabla. Ya veremos cómo esto se hace y cómo se implementa, pero les cuento más o menos para los que a lo mejor nunca lo han utilizado. Si yo tengo una tabla que tengo la tabla de clientes y me tengo el ID de clientes y el nombre, por ejemplo, y por otro lado tengo una tabla que diga ventas, donde voy a tener el campo, por ejemplo, cliente ID. Si yo quisiera traer de una sola vez todas las ventas, pero que me traiga también el nombre del cliente, de alguna forma tengo que relacionarlas y decirle que el campo cliente ID lo traiga y lo convierta y me devuelva el nombre de la tabla clientes. Luego veremos cómo se hacen estos ejemplos. Luego tenemos los comandos denominados DTL, que son comandos de transacción. Aquí el concepto de transacción básicamente es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema que permite realizar operaciones transaccionales, lo que vamos a hacer es iniciamos la transacción y realizamos todos los procedimientos. Por ejemplo, el alta de un registro, la modificación, por ejemplo, el cambio de otros registros de las bases de datos, y cuando cerramos esa transacción, cuando hacemos el commit, ahí se producen todos los cambios a la vez. Ahora bien, si pasa algún problema, si alguna de las condiciones no se puede dar, puedo hacer lo que se denomina un rollback y tirar para atrás todas estas operaciones. Este sistema antiguamente no era posible, entonces si hacíamos un cambio no teníamos manera de revertirlos. Al incorporar el sistema transaccional, cada vez se van asemejando a las bases de datos más potentes o las bases de datos como Oracle, que esto ya lo tenía de forma casi nativa. Ahora bien, voy a comentar una cosa con respecto al MySQL. El MySQL trabaja con varios tipos de motores de base de datos internos. Actualmente el más utilizado es el InnoDB. Ahora lo voy a mostrar. Es un motor que ya lo tenía otra empresa que lo han incorporado a MySQL, y este motor es el que soporta las transacciones. El motor original que tenía se denominaba MyISAM. Es un motor muy rápido que está destinado básicamente cuando nosotros tenemos que de una base de datos hacer muchas lecturas y pocas escrituras. Entonces era un motor que, por ejemplo, las transacciones no están contempladas, las claves foráneas no estaban contempladas. Entonces, dependiendo del tipo de sistema que vamos a hacer, podemos usar uno u otro motor. Existen varios motores dentro del mismo MySQL. De hecho, en una base de datos nosotros podemos decir, esta tabla la guardas con el motor MyISAM y esta otra tabla la guardas con el motor InnoDB. Aquí también este tipo de decisiones van a estar basadas en el grado de optimización que vamos a realizar en una base de datos. Si una base de datos es pequeña, por ejemplo, si es una base de datos que la usamos para un sistema en una empresa que van a entrar 50 personas a la vez, a lo mejor no vamos a tener una gran variación. Pero si de pronto estamos haciendo un sistema donde van a tener muchos registros o muchos usuarios concurrentes y miles de registros, ahí sí tenemos que tener en cuenta cosas referidas a la optimización de los datos. Bien, vamos a hablar ahora brevemente de qué es una vista o qué es el concepto de una vista. Una vista es un objeto que pertenece a la base de datos, pero está definida a través de un select. Sí, imaginemos que yo puedo crearme un select con un inner join, es decir, que traigo de dos o de más tablas información y eso lo guardo en una vista. Internamente, cada vez que yo llamo a esa vista, cada vez que le digo a la base de datos mostrarme esa vista, la va a ejecutar al momento y me va a traer la información
al momento con el origen de esas vistas. Entonces, las vistas pueden tener, también se conocen como tablas virtuales, pueden tener referencias a otras vistas y a otras tablas. Todo esto es información otra vez teórica. Ahora iremos viendo algunos ejemplos y cómo hacemos estas implementaciones. Otro concepto también muy interesante, a ver, déjenme ver, aquí tengo ¿cuándo usar un motor u otro? ¿Qué condiciones exactas? Bien, aquí, Sergio, sobre los motores, lo que te voy a comentar es lo siguiente. El motor más nuevo que tiene el MySQL es el InnoDB, es el que soporta las transacciones, es el que viene por defecto cuando nosotros creamos una tabla, porque es el que tiene el mayor nivel de actualizaciones, es uno de los que más opciones tiene. Ahora bien, si siguen existiendo, por ejemplo, el motor MyISAM, por algo es. Antiguamente, el motor MyISAM, una de las ventajas que tenía era la velocidad de acceso. Si nosotros trabajábamos, por ejemplo, con una base de datos que tenía 10 millones de registros y lo teníamos que consultar solamente, entonces usábamos ese motor MyISAM porque era muy rápido para obtener resultados. Hoy por hoy los tiempos se han equiparado bastantes entre los distintos motores, pero ahí lo que te puedo decir es que investigues en la información, porque no es que uno sea mejor que otro. Cada motor se va a adaptar. Existen, por ejemplo, motores donde crean tablas temporales, tablas que desaparecen solamente en el uso, entonces se utilizan para determinados procesos. Entonces cada uno de los motores los vamos a tener especificados en el manual y en base a la solución que tengamos que hacer podemos elegir uno u otro. Normalmente cuando nosotros trabajamos en desarrollo de aplicaciones en Scriptcase, que son aplicaciones destinadas a la administración básicamente, lo más normal es usar el InnoDB. Por lo general utilizamos este, pero no está mal conocer las otras alternativas, porque si tenemos que optimizar nuestro sistema, que sepamos que hay otras opciones. ¿Cómo saber cuándo utilizar una vista, Jenny? Buena pregunta. O sea, nosotros podemos pensar, imagínate que si yo tengo una consulta que la hago muy a menudo, donde tengo que traerme información de las ventas de los usuarios y el nombre, y traer varias informaciones de varias tablas. Si yo creo una vista, cuando llame a esa vista, directamente ya va a estar, cuando le ponga a hacer una llamada a esa vista, ella se encarga de traerme toda la información automáticamente. Entonces la defino por una vez y cada vez que la llamo se actualiza y la va a traer. En Scriptcase las vistas las podemos utilizar para también traer consultas, sobre todo más que nada para la parte de visualización en grid o pedir informes. También veremos algunos ejemplos. Y ahora lo que les estaba comentando, que también en el mismo motor de base de datos existe la posibilidad de procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado es un lenguaje de programación que vamos a poder utilizar y guardar información. Imaginemos que nosotros tenemos que recorrer una tabla y actualizar el estado en base a otra información de otra tabla. Esto normalmente lo hacemos en PHP, hacemos una consulta, la vamos recorriendo y vamos ejecutando esas actualizaciones de registros en cada uno de los registros que procesemos. Si nosotros quisiéramos hacer esto, pero no en PHP, lo quisiéramos hacer nativamente en el mismo motor de base de datos, para eso podemos crear los procedimientos. Un procedimiento también puede entenderse como una función donde nosotros le podemos pasar un parámetro y que ese procedimiento analice esa información, la procese y nos devuelve un resultado. Entonces, aquí no vemos el uso de procedimientos, simplemente lo mencionamos como que en el MySQL actualmente podemos crear procedimientos. Bien. Bueno, aquí tengo un poquitito algunos de los beneficios de las vistas, que esto me preguntaba Jenny anteriormente. Puede utilizar una vista para devolver un valor basado en un identificador de registro.
Esto es, si tengo una ID y quiero traer más información, a partir de ese identificador puedo traerme la información. Se pueden restringir el acceso a ciertos datos, aumentando la seguridad y al mismo tiempo definiendo el nivel de acceso a la tabla o una columna. Recuerdan que les comentaba que el MySQL tenía la posibilidad de definir usuarios y privilegios. Por ejemplo, nosotros podemos crear un usuario, esto ya es a nivel de base de datos, aquí no tiene nada que ver Scriptcase, yo puedo crear un usuario en la base de datos que pueda tener acceso a ver las vistas, pero no las tablas. Entonces, cualquier modificación que haga, o sea, cualquier visualización que va a hacer, va a poder visualizar, pero no va a poder tocar datos. Imagínense que si yo tengo una vista de la tabla clientes, esa vista le digo que no es actualizable, una persona que se conecta con esos privilegios solamente va a poder ver el listado de los clientes, pero no va a poder ni modificar ni borrar. Entonces también podemos en una vista hacer uniones de varias tablas, que es lo que primero había comentado. Bien, hasta aquí esto es un ejercicio que queda para hacer en el curso, pero ahora vamos a centrarnos un poco en la herramienta Navicat para ver cómo trabajamos con el modelado de datos. Voy a pasar ahora aquí a esta herramienta. Repito, hoy les voy a enseñar a usar Navicat. Habíamos visto la... Esperen que... Aquí tengo la opción que vimos ayer. Primero era la de Workbench. Ahora voy a trabajar con... Esperen, voy a mostrar aquí un poquitito en Navicat. Lo voy a adaptar a la ventana para que quede grabado. Y ahora lo enseñamos. Ok. Vamos a cambiar aquí. Voy a Navicat. Bien. Aquí confírmenme por favor si están visualizando en Navicat. Sí, perfecto. A ver, déjeme ver, tengo otra pregunta acá de Juan. Existe, pero si una consulta sobre varios criterios sería mejor sobre la tabla y no sobre la vista, ya que la vista no tiene índices. Bien, ya Juan, con respecto al tema de consultas veremos y la parte de la creación de índices, cómo se optimiza una base de datos y cuál es la diferencia. Normalmente para hacer consultas siempre vamos a crear índices primeros en las tablas para poder generar una mayor velocidad de acceso. Ahora voy a explicar un índice que es, porque no estaba explicado hasta ahora en el curso. O sea, nosotros imaginemos que tenemos una base de datos o tengo una guía de toda la población de un país. Podría decir, bueno, tengo la guía de teléfonos de un país y si yo tengo que ir a buscar una persona que empieza con Z, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Directamente nos dirigimos al final casi al final de la guía, porque sabemos que por ahí es donde va a estar la información que empieza con Z. Si a mí me dicen una persona que empieza con la letra M, más o menos podría ir por la mitad. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que está todo desordenado esa información. ¿Cuál es la manera de buscar? Tengo que ir mirando uno a uno cada uno de los elementos, compararlo con el que estoy buscando desde el principio hasta el final o hasta que tenga la primera coincidencia. Cuando nosotros tenemos un índice, lo que vamos a hacer es generar como si fuera un archivo mochila, que lo que me hace es me lo ordena automáticamente. Entonces, imaginemos que yo tengo un índice con 100.000 registros y voy a buscar uno que empieza con la letra A. Lo que hacen los sistemas internamente es, dice, tengo 100.000, me posiciono, me paro en el registro 50.000. ¿Está ahí? ¿Está para arriba o para abajo? No, digo, bueno, es de ahí para abajo. Vuelvo a dividir por la mitad y voy acercándome cada vez más al registro que estoy buscando. De esta forma, a lo mejor haciendo 5 o 6 accesos a la base de datos, ya voy a poder encontrar el registro. De la otra manera tengo que hacer un acceso por cada una de las opciones. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo una base de datos que tiene 100 registros y no tengo un índice, no vamos a notar una gran diferencia. Pero si tengo una base de datos con 1.000.000 de registros y hago una búsqueda, puedo tener diferencias muy importantes a la hora de realizar una búsqueda. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a trabajar ahora, aquí les muestro cuál es la interfaz de Navicat. Yo en este caso estoy usando el Navicat Premium, que es la versión. Navicat viene en distintas versiones. Tiene una versión que es Essential, que creo que sale $30, y hay una versión Enterprise que se conecta con todas las bases de datos.
Y luego tenemos la versión para cada base de datos independiente. Si nosotros trabajamos con MySQL, podemos comprar solo la de MySQL y tener todas las funcionalidades que tiene o sea, las funcionalidades completas. También se puede comprar, por ejemplo, la versión básica y después ir agregando funcionalidades. Digo, por ejemplo, hay una funcionalidad que es para hacer backup y sincronizar tablas con bases de datos. Sale creo que $40. La puedo incorporar y se va agregando a mis opciones. La licencia es perpetua. Y, por ejemplo, la más completa de MySQL, si no me equivoco, sale $150. Y la más completa de todas las bases de datos con SQL Server, Oracle, creo que sale $600. Pero les repito, es una herramienta que vale su peso en oro. Personalmente yo la utilizo hace muchísimos años y por eso también quería compartirlo. Porque esto es una herramienta que realmente a mí me agiliza muchísimo el trabajo. Bien. En esta herramienta aquí tengo, por ejemplo, las conexiones. Aquí voy a tener la conexión a los distintos servidores. Puedo tenerlos en carpetas. Tengo un servidor al cual me voy a conectar. Este es un servidor que está en un servidor dedicado y ahí puedo ver todas las bases de datos que tengo en este servidor. Voy a trabajar primero con el modelado de clientes. Con el modelado de datos. Tiene un apartado para modelo. Si se fijan, voy a hacer un ejemplo que lo voy a hacer desde cero. Este es voy a abrir acá el modelo. Vamos, aguárdenme un segundito que voy a cerrar algunas ventanas para que se vea mejor. Ok, cerramos aquí. Con este modelo vamos a cerrar este modelo escuela. Aquí voy a tener la representación de como lo hicimos anteriormente, de un ejercicio de una escuela, donde teníamos los alumnos, donde tengo los cursos. Los cursos pertenecen a una materia. Cada curso se da en un aula distinta. Y después tengo los alumnos y tengo también una tabla que se llama cursos y alumnos, para poder referenciar todos los cursos, todos los alumnos que están en un curso. Esto que está acá lo voy a crear desde cero para que lo puedan ver y cómo funciona el entorno gráfico. Aquí, por ejemplo, mencionarles que el Navicat tiene la opción de tomar, por ejemplo, este mismo gráfico, convertirlo en unas entidades simples. Lo puedo poner en unas entidades con un tipo de graficación básica, el UML, donde también me marca las relaciones en este formato, o bien uso el predeterminado. Una cosa interesante que tiene tanto Navicat como la gran mayoría de estos programas es que puedo tomar una base de datos existentes y pedirle que me haga todo el modelado automáticamente. Entonces, imaginamos que ya tenemos una base, le digo, bien, esa base conviértemela en modelo. Y puedo hacer también el proceso de ingeniería inversa. Tengo un modelo y modifico el modelo y después le digo que esos cambios lo haga en la base de datos. Bien, vamos a comenzar desde cero para que puedan ver cómo se hace un modelado y cómo lo vamos a convertir después a la base de datos. ¿De acuerdo? Voy a crear aquí, vamos a venir aquí un nuevo modelo. Me pregunta para qué versión, dejaré la versión 5.6 y tengo una hoja vacía. Básicamente, ¿qué voy a hacer? Vamos a ponerle aquí escuela 2 a este modelo y voy a empezar a poner las tablas. Voy a tener, por ejemplo, una tabla de alumnos. Fíjense que automáticamente arrastré la tabla, me aparece aquí para ponerle el nombre y aquí tengo que definir el esquema a cuál pertenece. De momento no tiene ningún esquema. Lo voy a llamar, por ejemplo, en este caso, test escuela 2 al tema. Al ponérselo, también vamos a indicarle aquí que nos muestre el nombre. Aquí me aparece test escuela 2.alumnos. Así es como nos referenciamos nosotros a una tabla. Tengo la de alumnos. Si ahora hago un doble clic, por ejemplo, me va a aparecer una ventana en formato pop-up. No sé si ustedes la ven esta ventana, porque en el vídeo aparece compartido normalmente una ventana solo. ¿Me confirman si se ve esta ventana? Una ventanita que dice la definición de campos. Si alguno me puede confirmar por el chat, si lo están viendo. Si no, tengo que compartir esa ventana. ¿No se ve? Perfecto. Bien. A ver, voy a intentar hacerlo aquí. ¿Ahora sí la ven? Sí, perfecto. Bien, ahí simplemente le di un doble clic
a mi tabla de alumnos que arrastré al modelo de datos, y aquí ya me deja definir los campos. Fíjense que podría ponerle el campo ID, automáticamente lo interpreta como una clave, le puedo decir que va a ser autoincrementado. Le voy a definir que quiero poner, esta es del campo nombre, puedo poner varchar de 100, Por ejemplo, podría poner el campo fecha de nacimiento, fecha nacimiento del tipo date. Fíjense que acá ya no defino el parámetro 1 y el parámetro 2, que es el largo, no lo dejo por el que viene por defecto. Cuando es un date ya lo va a tomar automáticamente. Vamos a poner acá, por ejemplo, un tipo de dato que se llama género. Y fíjense que en el desplegable de los tipos de datos es lo que les decía. O sea, hay bastantes más opciones de las que nosotros vimos en el ejemplo. Tengo big, tiny int, small int, medium. Después tengo numeric, float. Por ejemplo, numeric es un campo que es global para prácticamente todos los valores numéricos. Si ahora quiero usar un valor, por ejemplo, para poner importes, lo normal es que usemos decimal. Por ejemplo, 10 con 2 o con 3 decimales. Si uso float, voy a utilizar un campo con coma flotante, que eso no lo recomiendo, sobre todo si vamos a crear un sistema de facturación o algo, porque podemos empezar a tener distintas variaciones con los decimales. En este caso, para el género voy a usar un tipo que se denomina enum, de enumeración. Entonces voy a indicarle acá mismo cuáles son los valores que voy a tener. Voy a poner, por ejemplo, masculino, hombre y mujer. Vamos a poner H y M. H y M. Pongo aceptar y fíjense que el valor de enumeración me apareció acá abajo. Podría poner cuál es el valor predeterminado. Si quiero escoger uno de ellos, puedo poner o null, o hombre, o mujer. Vamos a poner estos tres valores solamente, estos valores para nuestra tabla. Pongo aceptar y ahora esperen que les vuelvo a compartir la ventana de nuevo. Navicat sin título. Ahí estamos viendo nuevamente el Navicat. Me confirman por el chat. ¿Sí? Bien. Ya tengo mi tabla de alumnos. Ahora voy a crear otra tabla que va a ser la tabla de, por ejemplo, de las materias. Hago un clic, le arrastro, le voy a poner materias. Automáticamente le asigno escuela 2 como esquema de trabajo. Y voy a definir que para las materias quiero tener un ID, que va a ser una clave primaria autoincrementado, y un nombre. Un nombre varchar de 100. Ok, lo guardamos. Entonces fíjense que ya ahí tengo mi tabla de materias, tengo mi tabla de alumnos. Voy a crear una tabla ahora de cursos. Perdón, tengo la tabla de materias, me falta la de aulas. Vamos a crear una tabla de aulas. Arrastro, pongo aulas. Esto ya lo voy a hacer un poquitito más rápido. Pongo el ID y el nombre. ID como clave primaria, autoincrementado. Pongo el nombre solamente del aula. Listo, ya tengo mi tabla. Puedo cambiar aquí el tamaño de la gráfica. Aulas. Ahora sí voy a definir los cursos, que un curso va a estar conformado por una materia y un aula. Entonces vamos a crear aquí mi tabla de cursos. Cursos, estos son los cursos que se dictan. Entonces aquí vamos a poner, voy a poner un campo de ID autoincrementado. Voy a poner tenemos aquí materia ID, que va a ser entero, y voy a poner un curso y un aula ID. Un aula ID para saber cuál es la que vamos a poner aquí. Perfecto. Ahí tenemos este curso, la tabla de cursos. Vamos a venir aquí, vamos a ir comprimiendo esto. La tabla de alumnos, y por último voy a tener que poner una tabla de cursos y alumnos, es decir, cuáles son los alumnos que están cursando un determinado curso. Entonces creo una nueva tabla. Vamos a ponerle, esta la voy a llamar cursos -alumnos. Entonces aquí voy a ponerle en la estructura un ID, autoincrementar. Voy a poner qué alumno, alumno ID y curso ID. De esta forma ya voy a poder saber cómo son las estructuras, a cómo voy a tener la información. Acá me faltó ponerle los esquemas, ya se los voy a marcar a todos. Lo pongo aquí, esquema, esta está puesta, esquema. Listo. Vamos a ponerle aquí modelo
escuela 2. Perfecto. Ahí básicamente, fíjense que, por ejemplo, de esta manera podemos nosotros ir tomando la información con el mismo cliente y trabajar con las entidades. Si nosotros, aquí porque ya estoy definiendo los atributos de las entidades que habíamos creado, para ello es lo que puedo venir aquí y cambiar, que si le digo que lo quiero simple, ahí podría definir realmente cuáles son las entidades de mi modelo conceptual. Bien, voy a seguir aquí. Aquí estamos avanzando, poniendo un poco las diferencias. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner las relaciones en estas entidades que acabamos de crear. Bien, acá es muy simple. Yo voy a decir que, por ejemplo, la tabla de cursos va a estar relacionado con la tabla de materias. Marco del materia ID con el ID de materia. Automáticamente me crea la relación, marco la relación y ahí voy a decir la cardinalidad de cursos puede ser... acá tiene que ser, déjenme verificar, uno o muchos. Entonces me pone aquí el símbolo y del otro lado, o sea, en un curso puede estar uno, del otro lado, perdón, este es uno o muchos y de acá uno y solo uno. Entonces esta es mi relación, o sea, en un curso va a estar asociado en esta tabla de materias a a una única materia en esta opción. De la misma manera hago esto en relación con este otro lado. Voy a venir aquí, marco el aula, la voy a arrastrar con aula, marco la relación, acá le ponemos uno y solo uno, de este lado uno y solo uno y del otro lado uno o muchos. Perfecto, ahí ya tenemos las dos relaciones creadas. Ahora bien, yo tengo que marcar la de acá, la de los alumnos, un curso con esto que van a ser los alumnos que vamos a estar trabajando. Vuelvo a marcar mi relación, le voy a decir que el ID de acá con el ID de cursos y la última relación es la de acá ID alumnos con el nombre del alumno. Acá hacemos lo mismo, la cardinalidad por un lado, 0 o muchos. Perdón, esto es al revés, la puse al revés, 0 o muchos por arriba, 0 o muchos y 1. Perfecto. Esto me va a identificar en esta tabla de los alumnos, va a haber cada una de estas entidades va a corresponder de todo este lugar a un único alumno. Aquí voy a venir de nuevo. Yo ya aquí esto que lo he creado, que lo fui creando manualmente, ya lo tengo creado aquí. Ahora se los muestro acá. Acá ya está creado con todas las relaciones, pero es lo mismo. En la primera les mostré cómo lo iba haciendo. Después aquí podríamos jugar que, perdón, el diagrama, voy a volver aquí al esquema este, que lo haga automático para que lo mueva, lo podemos modificar, podemos cambiar el zoom, podemos ponerle etiquetas con información para hacer referencia a notas. Entonces es una herramienta que me va a permitir realmente graficar y trabajar en el diseño de la base de datos antes de crearlo. Un tipo de fecha timestamp, me pregunta Sergio. Perfecto, si tú defines un campo timestamp, lo que va a hacer que es al momento de cargarlo automáticamente te va a poner la fecha y hora del sistema que, o sea, del servidor donde está ejecutando el MySQL. Si tú lo defines, o sea, cada vez que pongas un nuevo registro, la fecha y la hora te la pone automáticamente. Eso también lo veremos en Script Case cómo se puede hacer. ¿De acuerdo, Sergio? Bien, ahora fíjense lo siguiente. Yo voy a cerrar este modelo que acabo de hacer. Vamos a cerrarlo de aquí. No guardar ese modelo. Y sigo con el que ya realmente tenía acá armado de escuela. Fíjense que esto es igual. Se llama test escuela. Ahora, ¿qué puedo hacer con este modelo? Este modelo, que ya lo tengo creado, lo puedo exportar a convertir todo esto que acabo de hacer en estos comandos, los comandos de creación de tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir directamente a las opciones. Vamos a poner acá, exportar SQL. Lo voy a guardar, un segundito, lo voy a guardar en un archivo SQL que se llama escuelas. Vamos a poner acá, lo guardé, esto lo exporté, tanto las tablas como las vistas. Acá no tengo ninguna vista creada. Y ahora, si ese archivo, déjenme ver si lo puedo abrir en otra ventana para que lo puedan ver. Vamos a abrir aquí el que se llama escuelas. Perfecto, ahora le comparto esa ventana. Vamos a poner aquí el Text Wrangler.
Si ustedes ahora están viendo la ventana, confírmenme si están viendo una ventana que dice Alter Table. ¿Sí? Bien. Fíjense que todo eso que yo hice gráfico, ahora se convirtió en los comandos que tenemos que ejecutar para poder realmente hacer la base de datos. Estos comandos es alterar la tabla, aulas, drop, va a borrar la clave foránea. Ahora voy a explicar qué es la clave foránea y la integridad referencial. Y aquí me va a borrar primero las tablas, después crea la tabla de alumnos. Fíjense que con la instrucción create table, vamos a ver si aquí puedo hacer un zoom. No, esto que acá creo que no me lo permite. No, bien. Fíjense que esta primera instrucción me pone create table alumnos. O sea, esto va a crear una tabla. Va a crear el campo ID del tipo entero con 11 dígitos. Me dice not null, significa que no puede tener valores nulos y es autoincremental. Esto lo que va a hacer es que de forma automática, cada vez que se incrementa, cada vez que insertamos un registro, lo incremente en 1. Empieza con el valor 1, el 2 y así sucesivamente. Se puede cambiar el índice, pero la idea de usar este valor como autoincremental es que lo vamos a definir como una clave primaria. Un índice o clave primaria me va a identificar un registro de manera unívoca en mi tabla. Es decir, no puedo tener dos índices, dos claves, dos valores con la misma clave primaria. De esa forma voy a poder saber siempre que si tengo una clave primaria, ese registro va a ser único. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una tabla de clientes, podríamos decir, ok, yo puedo poner el DNI como clave primaria. Podría ser válido, pero nos puede ocurrir lo siguiente, que si un usuario, por ejemplo, no tenemos el DNI o no tengo esa información, no lo podría grabar, no lo podría registrar. Si, por ejemplo, un usuario tiene un DNI de otro país, que se puede dar el caso que coincida con un número que tengo en mi base de datos, entonces tendría que buscar algún valor o alguna forma de codificarlo para que sea único, que no se pueda repetir. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de hacer los diseños. Esto, en la medida que más experiencia vayan adquiriendo en el desarrollo de aplicaciones web, más fácil va a ser identificar cuál será la clave primaria o si es una clave primaria compuesta. Bien, fíjense que todas estas operaciones hasta ahora me creó todo el comando SQL, el archivo SQL, pero no hicimos ninguna modificación. Entonces, ese archivo, ¿qué tengo que hacer? Realmente, voy a volver aquí a Navicat, vamos a volver otra vez acá a Navicat, donde estábamos. Tengo que decirle a Navicat que lo convierta, ¿no? O que lo ejecute para poder crear esas tablas. Ahora voy a dejar de lado el modelado, acá ya vimos el modelado cómo estaba armado, y voy a pasar a la parte donde tengo las tablas. Aquí tengo todas las tablas, en este caso son todos los esquemas o las bases de datos que tengo en esta tabla en particular, en este servidor en particular. Si busco la tabla escuelas, fíjense que ahí tenía una que se llama test escuelas, con la información, ¿no? Si lo abro, aquí tengo alumnos. Voy a borrarla por completa. Voy a borrarla, voy a venir acá, la voy a eliminar de mi base de datos. Ok, ya esa tabla, esa base de datos desapareció. La voy a crear de nuevo. Voy a venir aquí, voy a poner crear una nueva base de datos. Crear una nueva base de datos. Me aparece, vamos a llamarla otra vez. Creo que le habíamos puesto test escuela. No están viendo ahí la ventana porque es una ventana del tipo pop-up. Aquí simplemente me define el nombre de la base de datos y qué codificación voy a utilizar. Aquí haré mención de que esa base de datos que la acabo de crear, vamos a venir acá, voy a poner escuela. Si se fijan, aquí la está en Navicat, hago un doble clic y me conecto. Esta base de datos de momento no tiene ninguna tabla, no tiene absolutamente nada. Entonces ahora es donde voy a poder importar ese archivo SQL y se va a encargar de crear todas estas opciones. Voy a ir a las opciones de archivo, vamos a poner importar, aquí lo tengo, perdón, déjenme ver aquí donde tengo aquí el de archivo, ejecutar un archivo SQL. Y ahí le voy a decir que quiero traerme ese archivo que habíamos creado, que era el de escuelas. Pongo iniciar. Estos pop-up en el vídeo lo van a ver, o sea, no se preocupen que ahora no lo ven. Se hizo toda esa operación. Puse aquí iniciar.
hace toda la operación. Y cuando vengo, refresco, fíjense que me aparecieron todas las tablas que habíamos creado. Tengo la tabla de alumnos, tengo la tabla de aulas, tengo las referencias. Si por ejemplo la tabla de cursos, miramos su estructura. Aquí voy a mirar la estructura. Tengo el ID, materia ID, como lo he definido con las claves foráneas. Aquí explicaré qué es la integridad referencial. Primero, el concepto de integridad referencial está en el motor InnoDB, que era una de las cosas que también se había pedido de que se pueda incorporar, que anteriormente en versiones más antiguas de MySQL no estaba. A través de la entidad referencial, lo que nosotros podemos es establecer unas reglas que, por ejemplo, si yo tengo dos tablas relacionadas, vamos a volver aquí al modelo de datos, donde teníamos el modelo de datos. Yo podría decir que por la integridad referencial no pueda dar de alta registros en la tabla de, por ejemplo, de alumnos cursos, si estos, por ejemplo, no tienen referencias a las otras tablas. Es decir, aquí no podría poner un valor de un alumno, por ejemplo, alumno ID, si ese alumno ID no existiera primero en la tabla de alumnos. Al establecer esas reglas, si nosotros quisiéramos hacerlo, nos diría no lo puedes hacer porque el alumno que estás insertando no está dado de alta en la tabla de alumnos. Si de esa manera protegemos para que los datos justamente tengan una cierta coherencia. También por el sistema de integridad referencial nosotros podemos establecer desencadenantes, como por ejemplo que si yo eliminaría un registro de esta tabla, podría decirle que cuando se elimine uno de aquí, en cascada se eliminen los de las tablas referenciadas. Todo eso se puede definir como reglas de la base de datos. Recordemos que estamos aquí, todavía no mencionamos absolutamente nada de script case, simplemente estamos viendo lo que puede hacer el motor de base de datos de forma independiente. ¿De acuerdo? Bien. Voy a seguir aquí en el proceso. Ahí me creó las tablas. Aquí en el Navicat, una ventaja que si quisiera podría crear hago un doble clic. Tengo la información. Voy a agregar un alumno. Fíjense que el ID, vamos a poner Pablo. Aquí tengo que poner una fecha. Podría ponerla, acuérdense que las fechas siempre van en año 1971 06 24. Ahí puse una fecha. En el género, fíjense que acá me trae las dos opciones, que eran las que había definido. Automáticamente me puso el 1, pongo guardar y podría editarlo. Una ventaja que tiene muy importante en Navicat es que puedo editar registros aquí como si fueran un Excel, puedo pasar a un formato de vista como ficha. Entonces muchas veces estamos haciendo pruebas en nuestros sistemas y queremos modificar un registro o un estado, entonces lo podemos hacer directamente de aquí. Yo en el desarrollo cotidiano de cada día tengo el Navicat y el Script Case abiertos ambos a la vez. Entonces a veces hago una prueba, verifico en la base de datos cómo está, si quiero borrar un registro, o sea, todas estas opciones. Ahora verán la potencia que tiene esta herramienta. Déjenme ver otra pregunta que tengo por acá de Juan Carlos. A ver si esto me deja acceder. Espera que por algún problema el sistema de preguntas a veces se me bloquea. ¿Se puede definir la base de datos o definirlos en script case? Buena pregunta, Juan Carlos. ¿Se pueden definir a nivel de base de datos o definirlos en script case? Supongo que te refieres. Déjame ver si... Bien, si nosotros vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Si yo defino toda la parte de integridad referencial en la base de datos, defino los índices, defino las relaciones, todo lo hago directamente en la base de datos, Script Case va a aprovecharse de esas informaciones y las va a utilizar. Por ejemplo, cuando yo ya tengo definido una relación y hago por ejemplo, una tabla, la relaciono con otro, van a ver que cuando creo la aplicación, Script Case automáticamente detecta ese campo y ya me lo pone como un campo del tipo select porque leyó esa relación. Entonces, en muchos casos nos conviene hacer todo esto previamente. Una ventaja importante es que si imaginemos que yo hago esto mismo pero no establezco ninguna relación,
Toda la lógica la tendríamos que hacer nosotros en Scriptcase y tendríamos que hacer esa validación si, por ejemplo, un alumno no está en la tabla de alumnos, que se inserte primero. Entonces, evidentemente sí se puede hacer, pero lo correcto es tratar de aprovechar el máximo del motor de base de datos y el máximo de Scriptcase. La integridad, en este caso, Juan Carlos, tú la puedes establecer aquí o también la puedes establecer en Scriptcase. La ventaja más importante es que si tú, por ejemplo, la estableces en Scriptcase, tenemos una parte donde hace la referencia de los creo los dice como desencadenantes, donde solo puedo decir que cuando se borre, si quiero eliminar un registro, me aparezca un mensaje: no lo puedes eliminar porque tenemos registros en otra tabla referenciada. Entonces, en ese caso, en Scriptcase ya podemos manejar ese error, podemos tomar alguna decisión previamente. En el caso de si lo hacemos en la base de datos, si nosotros lo queremos hacer, nos va a generar un error la base de datos, pero no lo vamos a poder manejar de la misma manera en Scriptcase. Esas son las diferencias. Bien. Vamos a ver ahora qué es lo que ha ocurrido. Nosotros hicimos la importación de la base de datos. Vengo acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que volver al modelo? Vamos a volver aquí al modelo que teníamos. Este es el modelo de escuela. Y aquí necesito agregarle por ejemplo, acá a la tabla de cursos. Aquí de aula le quiero agregar si está disponible, sí o no. Por ejemplo, o agregarle un campo más. Podría venir acá mismo, le agrego un campo, vamos a ponerle una nota. Perdón, voy a agregarle aquí un campo denominado nota, porque necesito ponerle más información, nota. Entonces, ok, lo guardamos. Fíjense que aquí se me agregó un nuevo campo, un campo nota. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer esta sincronización de información? Yo podría perfectamente venirme aquí a las tablas, ir a la tabla de esto, lo pusimos en aulas. Si miro la estructura, veo que tengo ID, nombre y capacidad. Podría agregar aquí la nota, pero ¿qué pasa si lo quiero hacer directamente desde el modelo de datos? Entonces podemos volver aquí al modelo de datos y le vamos a decir que haga una sincronización con la base de datos. Entonces le podría decir, ahí me va a aparecer una ventana en formato de wizard. Esperen que se las voy a mostrar para que la puedan ver. Perfecto. En esta ventana, que me va a indicar qué es lo que quiero sincronizar: los elementos seleccionados o sincronizar los objetos. Elementos seleccionados, con qué servidor, voy a buscar aquí el servidor, con qué base de datos voy a sincronizar. Pongo comparar, mira, o sea, va a verificar las comparaciones, y aquí le digo que, bueno, que seleccione todas las opciones y pongo que las ejecute. Entonces, de esa forma, desde el entorno gráfico, acá puede ser que se haya generado algún tipo de error. Desde el entorno gráfico puedo volver. Vamos a venir otra vez acá a los objetos. Voy a refrescar la de aulas. Fíjense que ahí me apareció el campo notas, que lo creé en el gráfico. Esto es para que vean la potencia de trabajar y conocer. Perdón, ahora no se vio. Aguarden un segundito. Ok, ahora sí. Ahí volví de nuevo a la tabla y apareció el campo notas, porque lo trajimos directamente de la base de datos, del entorno gráfico. Bien, ahora vamos a empezar a ver cómo funcionan estas consultas, estas operaciones que habíamos visto en el PowerPoint, que eran las de crear. Yo les decía, estas operaciones, ¿sí? Voy a venir aquí, voy a ejecutar. Normalmente aquí tengo las tablas. En el Navicat voy a ir a la opción, por ejemplo, vamos a hacer una cosa, voy a traerme una información de otra tabla. Una ventaja que tiene aquí el Navicat interesante. Voy a buscar acá de la tabla de test. Voy a abrir otra. Tengo una tabla que dice clientes. Bien, aquí tengo un listado de clientes. Entonces ahora esa tabla, por ejemplo, que la tengo en la tabla de clientes, me la voy a llevar a la tabla de escuelas. La arrastro de un lugar a otro, aquí, tac, copiar estructura y datos. Entonces fíjense qué simple que es esa operación, y ya tengo aquí mi tabla, la voy a renombrar, clientes,
y ya tengo en la base de datos, arrastré una tabla de otro lugar donde normalmente este proceso que haríamos, nosotros haríamos una exportación, un dump de toda la tabla y después una importación en el otro lugar. Aquí con el Navicat lo podemos arrastrar directamente de un lugar a otro o de un servidor a otro y ya tengo aquí la información. Bien, no se ve nada. A ver, esperen. ¿Están viendo ahora aquí la tabla de clientes? ¿Alguno me puede confirmar? No se ve. A ver, vamos a ver aquí. Ahora. Esperen. Vamos a cerrar aquí. A ver ahora. Vamos a volver aquí en Navicat. Ahora sí. Ahora ven la tabla de clientes. ¿Sí? Bien. Lo que hice fue arrastrar de la estructura de datos que tenía en esta tabla que decía test, ahí tenía una tabla de clientes, hice un clic y la arrastré hasta el esquema de escuelas. Entonces ahí copié una tabla. También esto para decirles, por ejemplo, yo tengo que hacer un sistema. Imaginemos que mañana entra un proyecto a la empresa y dicen, bueno, tenemos que hacer un CRM, necesitamos hacer el módulo de facturación y el módulo de compras. Ok, directamente ¿qué hago? Tomo de otro sistema que ya tenga armado las tablas que intervienen en facturación y las copio a mi nueva base de datos. De esta forma ya reaprovecho estructuras de base de datos de la misma manera que lo hacemos con el código, lo hacemos con las tablas. Déjenme ver aquí, tengo otra pregunta. Vamos a ver. Ya se ve, perfecto. En el caso de crear una tabla, ¿se puede sincronizar estructura y datos? Perfectamente, Martín. Rodolfo, tú tienes una opción de decirle que cree una sincronización con la estructura o con los datos. El Navicat tiene esa opción que nos permite hacer esa operación. Por eso les digo que es una herramienta muy potente y realmente prefería enseñarles a usar esta herramienta porque les digo, las recomiendo 100% a la hora de trabajar. Bien, miren qué va a pasar, qué vamos a hacer ahora. Yo acá voy a cerrar la tabla, voy a trabajar con la tabla de clientes. Estoy en la tabla de escuelas y ahora voy a empezar a probar mis consultas. Si yo vengo aquí, creo una consulta, entonces acá vamos a poner, agregamos una nueva consulta y ahí voy a tener el generador. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, si quiero traerme todos los clientes de la tabla clientes, ¿qué hacemos? Empezamos a escribir select, automáticamente me aparecen los campos, asterisco, voy a poner asterisco from, o sea, en la medida que vaya escribiendo me aparecen. Voy a poner acá, si pongo escape me salen las opciones posibles de este comando y luego me van a aparecer abajo los campos. Si yo acá le digo, por ejemplo, de la tabla cursos, fíjense que automáticamente ya me lo detecta. ¿Qué hago? Tengo este select asterisco from cursos, si lo ejecuto, automáticamente veo que no tengo nada acá. Ahora si lo traigo de la tabla de clientes y lo vuelvo a ejecutar, fíjense que en este apartado tengo los resultados de esta consulta que estoy haciendo. Entonces puedo ir haciendo pruebas en este lugar que voy escribiendo y luego esas secuencias SQL las podemos copiar y utilizar en el script case. Ahora voy a pasar a script case con esta tabla que creamos para que vean lo que les comentaba en una primera instancia de la velocidad de trabajo. Acá nosotros creamos la opción que se llamaba test escuela, ¿correcto? Voy a usar ahora, paso al script case. Ahí vamos a venir acá, voy a compartir. Ahí están viendo el script case. Voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarle aquí nombre del proyecto test escuela. Test escuela. Esto lo haré rápido sin entrar. Ya existe escuela 2. Escuela 2. Voy a crear este proyecto. Vamos a poner la codificación UTF-8 de ISO. El UTF-8 ISO. Esperen que aquí tengo que separarlo. UTF-8 encode. Aquí. Perfecto. Siguiente. Todo esto lo dejaré por defecto. Acá es donde definimos a qué motor nos vamos a conectar. Vamos aquí, le pondré los datos de este servidor. Listamos la base de datos. Y aquí voy a buscar la que acabo de crear, que se llamaba test escuela. Voy a buscar aquí la tabla que era test escuela. Perfecto. Puedo probar la conexión. Es exitosa. Creamos el proyecto. Bien. Voy
Voy a decir acá crear mi primera aplicación y en este caso voy a decir que voy a usar el generador de aplicaciones en lote. Archivo, creación de aplicaciones por lotes. Me lee todas las estructuras, las voy a marcar a todas. Les digo que haga formulario y grid. Presionamos siguiente, le digo que genere el código fuente. Concluir, y fíjense que automáticamente Scriptcase nos va a generar toda la información, ¿no?, con las relaciones y los vínculos creados. Bien, ahora vamos a ver que con muy poca codificación, teniendo una base de datos bien estructurada, podemos arrancar con nuestra aplicación. Por ejemplo, voy a ir a la grid de aulas. Si yo la ejecuto ahora, voy a crear un aula. Automáticamente, fíjense que el ID del aula ya me lo detectó como clave primaria, no me aparece aquí, o sea, sé que es autoincremental, no tuve que hacer nada en Scriptcase. Vamos a ponerle aula 1, capacidad 10 personas, nota prueba, la guardamos. Voy a poner ahora aula 2, capacidad 30 personas, no le ponemos una nota. Voy a poner aula 3, capacidad 25 personas. Ok, ya creé todas estas opciones y ya tengo aquí mi grilla generada con el código único, que lo puedo editar. Fíjense que ya me aparece como el ID, no tuve que definir nada en Scriptcase y ya sale todo operativo. Si nosotros esto no hubiésemos definido una clave primaria, no hubiésemos definido que era autoincremental, tendríamos que hacerlo todo manualmente en el Scriptcase, en el formulario, y aquí lo hizo todo, no tocamos nada y ya tengo una grid con un formulario totalmente operativo sin escribir una sola línea de código. Bien, me voy a venir, por ejemplo, ahora teníamos la tabla de cursos y de materias. Vamos a ejecutar la de materias, vamos a cargar un par de materias, vamos a poner nombre, vamos a poner programación 1, creamos, vamos a poner programación 2, voy a poner bases de datos 1 y vamos a poner otra que sea análisis de datos. Ok, he creado 3 materias, salgo, tengo la grid totalmente operativa con las funcionalidades y ahora bien, ahora tengo que trabajar en los cursos que se daban por cada una de las materias. Si voy a ver el formulario de cursos, vamos a ejecutarlo, voy a poner aquí grid cursos, lo ejecuto, agrego un curso, fíjense que me apareció la materia, la detectó, me lo pone con un select, pero el aula no. Esto es porque no todos los datos los reconoce automáticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Directamente vamos a editar nuestro form cursos, es donde se estaban dando las opciones, ahí tengo los campos. El ID materia, observamos que lo tengo como un select y automáticamente que me trajo el ID, ahí ven que me generó esto, lo podría cambiar, aquí nosotros necesitaríamos poner el nombre realmente, no el ID, lo guardamos, y en el aula voy a hacer lo mismo, voy a traer el aula a cual pertenece, voy a venir aquí, le voy a decir que sea un tipo select, vamos a poner aquí un tipo select, o dado que son poquitas aulas, vamos a ponerle un tipo radio, para que haga lo mismo, le decimos que lo traiga de la tabla aulas, el ID y el nombre, y columnas, vamos a decirle que sean 5 columnas. Ok, vamos a ver cómo nos quedó este formulario. Ahí puedo decir que programación 1 se da en el aula 1, en el aula 2, guardamos, que programación 2 la vamos a hacer en el aula 3, guardamos, que bases de datos 1 se da en el aula 1, ahí guardé varios registros. Fíjense qué simple la modificación que tuve que hacer. Si ahora esto lo ejecuto desde la grid cursos, ejecutar. Bien, acá me salen el ID, pero tengo que reemplazar la materia y el aula. Bien, hacemos ese pequeño cambio, voy a la grid de cursos. Vamos a ir en el apartado de los campos, materia ID. ¿Qué puedo decirle? Acá digo que me lo muestre con un lookup automático, que lo traiga de la tabla de materias, ID y nombre. Pero vamos a decir que lo ponga a la izquierda y a la izquierda. Vamos a guardarlo. Voy a hacer lo mismo con el aula. Automático. Esto lo decimos que lo traiga de la tabla aulas. Nombre a la izquierda y a la izquierda. Entonces, fíjense que nuestro sistema prácticamente
ya tiene toda una parte operativa. Y no tuvimos que tocar una sola línea de código, nos basamos en la información de la base de datos y trabajamos con las modificaciones. Ahora bien, volviendo a la base de datos, ¿qué pasa si no tengo Navicat, no tengo el Workbench y necesito hacer una modificación en las bases de datos y no tengo ninguna otra herramienta? Bien, para ello podemos utilizar la función de ScriptCase, que es el administrador de base de datos. Esto es similar a la aplicación PHPMyAdmin, que es una aplicación también muy conocida, que ya viene por defecto en la gran mayoría de los servidores, que me permiten a través de un entorno web poder acceder a la base de datos, modificar y hacer gran parte de las operaciones que nosotros haríamos en cualquier otro editor. Me voy a conectar. Entonces fíjense que si yo acá quisiera modificar la estructura de la tabla alumnos, acá me está diciendo, por ejemplo, la tabla alumnos está con el motor InnoDB, la colación es UTF-8 general, la longitud, tengo toda la información y la cantidad de registros que puedo tener. Bien, si tendría que modificar su estructura, podría entrar aquí y agregarle un cambio más o un campo. Me aparece los índices que tengo, si tiene claves foráneas, en este caso no las tiene, las podríamos agregar, si tiene un trigger o los disparadores. Estas son las opciones que había comentado anteriormente, que podríamos definir que de forma automática, si se borra un registro, borre los registros en cascada, si agrega un registro, que haga operaciones. Estas opciones no las veremos aquí en el curso, simplemente las comento porque conociéndolas pueden buscar la información necesaria para poder aplicarlas. Desde aquí podría ser, por ejemplo, tengo la posibilidad de hacer una importación desde este editor. Es decir, desde acá mismo podríamos venir y decir, bueno, tengo que importar una base de datos, lo puedo hacer, puedo elegir un archivo que pueda ser o en formato de texto o en formato zip o gzip, que son archivos comprimidos muy utilizados también. Si me voy, por ejemplo, a el comando SQL, desde aquí podría escribir lo mismo, select * from clientes y ejecutarla y ver cómo obtengo el resultado en este editor. Aquí podría hacer un clic y editar ese registro y modificarlo. Fíjense que estoy todo en el mismo entorno de ScriptCase. Los comandos que nosotros habíamos hecho, imaginemos que ahora yo quiero eliminar una tabla. Voy a venir acá a los comandos de SQL y podría poner, por ejemplo, drop table clientes. Si lo ejecutamos, ahí directamente he eliminado la tabla clientes. Fíjense que desapareció de mi base de datos. Es decir, que todos los comandos que habíamos comentado, las de creación, las de modificación o alteración, los podemos también ejecutar desde el mismo ScriptCase. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa que es importante. Si yo utilizo un comando drop table desde acá mismo, me cargué la tabla y no tengo manera de volver atrás. Lo mismo pasa si hago, por ejemplo, que es muy común y errores que pasan a menudo. A veces quiero hacer una actualización de vamos a hacer un ejemplo. Ahora lo voy a pasar al Navicat para hacer más ejemplos de manejo de base de datos y opciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de manipular directamente la base de datos. Primer consejo: nosotros cuando estamos trabajando y estamos haciendo un desarrollo, siempre tengan una base de datos de backup. El Navicat, por ejemplo, tiene una opción que yo tengo que todos los días automáticamente me hace copia de seguridad de las bases de datos, de manera que puedo ir para atrás y traerla. Si sé que voy a estar trabajando y voy a hacer algunas modificaciones en las bases de datos importantes, antes de empezar a trabajar en ese proyecto, hago una copia de seguridad. Vamos a volver acá al Navicat para que lo puedan ver y mostraré estas opciones que son, esto ya es de uso de trabajo. Bien, voy a venir aquí, muestro de nuevo el Navicat. Vamos a suponer que ahora estoy con la tabla de nuevo de TS Escuelas, tengo toda la tabla. Fíjense que si yo quiero hacer una copia de datos, voy a refrescar, desapareció la tabla de clientes, que era la que habíamos creado. La voy a volver a traer de aquí para tenerla de nuevo. La arrastro aquí, copiar estructura y datos. Ok, la renombro. Clientes, bien. Si yo quisiera hacer una copia de seguridad, directamente voy a la opción de copia de seguridad, la agrego, pongo iniciar copia y ya con esto tengo mi copia de seguridad y me quedo tranquilo antes de trabajar.
Si ahora cerramos esta opción, cuando vayamos a las copias de seguridad, ahí me pone la fecha y la copia y la cantidad que ocupa. Esto lo puedo exportar, lo puedo llevar a cualquier otro editor y restaurarlo. Entonces, de esta manera es un buen consejo antes de empezar a trabajar, ir a las opciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros trabajamos directamente con la base de datos, voy a venir aquí, voy a crear una consulta. Otra vez, select asteriscos from clientes. Traigo todos los clientes. En SQL nosotros podemos diferenciar, podemos mandar más de una consulta utilizando el punto y coma. Al igual que pasa en PHP, podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, imaginen que yo quiero traer dos consultas. Quisiera saber la cantidad de clientes y después que me traiga el listado de clientes. Podría ser así, hacer un select primero, usar una función count, asterisco, from the clientes, punto y coma. Ahí estoy mandando dos consultas. Cuando la ejecuto, o sea, en este caso, el Navicat me va a dar dos resultados. El primer resultado, 1235 clientes, y el segundo resultado voy a poder tener el listado de los clientes. Bien. Mostraré algunas cosas interesantes que tiene esta aplicación de Navicat. Suponte que en esta información yo quisiera hacer un filtro, o voy a venir aquí, voy a entrar en la tabla de los objetos. Perdón, vamos a ir cerrando, esperen que tengo muchas ventanas abiertas acá. Perfecto. Uy, cerré el Navicat. Ahí está. ¿Están viendo nuevamente el Navicat? Voy a venir acá en las tablas. ¿Lo están viendo ahí? ¿Me puede confirmar alguno? Por el chat, no. Esperen que volvemos a poner acá. Esto, a ver ahora. Sí, perfecto. Yo ahí tengo los objetos. Si hago un doble clic en la tabla de clientes, automáticamente me los muestra. Como les decía, puedo cambiar de vista y verlos en formato de grid, en formato de formularios. Podría ir pasando uno a uno los registros, podría ir haciendo cualquier edición de aquí y ya queda reflejado en la base de datos. Pero una cosa interesante que tiene, que puedo activar, por ejemplo, un filtro, y aquí le podría decir que todos los nombres que contengan, por ejemplo, que contienen, vamos a poner aquí, a ver qué podríamos tener acá, s.l. Entonces aplico ese filtro y me va a filtrar en esta vista solamente los registros que tienen esa información. Otra cosa interesante es que acá veo el select que se generó para hacer eso. Yo ahí apliqué un filtro y me está mostrando realmente cuál sería el select. ¿Esto qué significa? Que si yo vengo aquí y ahora ejecuto este select, lo copio, le digo hacer un select del asterisco desde todos los campos de la tabla from. Fíjense que en este caso está haciendo la codificación con el esquema, es decir, está anteponiendo al nombre de la tabla el esquema, o sea, la base de datos, que es tesescuela.clientes, donde el nombre like es una de las opciones que tenemos para recuperar la información. Ahora también lo explicaré, que el like contenga la palabra SL, y estoy usando dos caracteres comodines, que en este caso es el de porcentual, para indicar que ese SL puede estar en cualquier parte del texto y que me lo limite desde 0 a 1000 registros. Esto es que me traiga los primeros 1000 registros. Todo este comando SQL lo hice directamente aquí, aplicando un filtro visualmente, y me lo genera aquí, porque si yo eso después lo quisiera reproducir en Scriptcase, copio la secuencia SQL. Bien, vamos a seguir viendo operaciones que podemos hacer. Vimos aquí la primera que traíamos, yo traje un select donde me traje todos los clientes, select asterisco from clientes, ok. Observen, tengo el resultado. Si ahora quisiera traer solamente algunos de los campos en el mismo select, podría decir solo me interesa el código y el nombre. Bien, reemplazo este asterisco, puedo poner código, nombre, vuelvo a ejecutar y solamente me trae estos dos campos. Vamos a ver algunas opciones más que tenemos en los comandos select. Suponte que yo el nombre, en este caso, lo quisiera traer, pero en vez de que me aparezca como etiqueta nombre, que me aparezca cliente. Puedo utilizar la función de as cliente, cliente-nombre, por ejemplo. Entonces automáticamente me va a traer este valor directamente como código y cliente nombre.
¿Esto por qué es interesante? Porque yo podría cambiar la forma de que me traiga este dato y poner cuál es el resultado que quiero que me aparezca. Esto va a ser lo que Scriptcase va a reconocer como campo. Si lo estamos haciendo en una grid, lo podemos hacer aquí y traerlo con este valor de nombre. Vamos a volver de nuevo. Vamos a venir otra vez aquí. Voy al objeto clientes donde veo toda la tabla. Supongamos que ahora quiero traerme el nombre, vamos a suponer el nombre comercial. A ver qué otra información más tengo. Bueno, quiero traerme en un solo campo, en una sola vez, el nombre comercial y el nombre del cliente. Entonces voy a usar una función de concatenación. Yo acá tengo nombre, vamos a poner nombre, coma, nombre comercial. Fíjense que puedo empezar a escribir y si presiono escape me salen los campos. Entonces me evito de escribirlos. Esta es una funcionalidad que se llama Code Hinting, que realmente también acelera muchísimo el trabajo y sobre todo para no escribir errores o no cometer errores. Es muy normal que a veces estamos cometiendo un error en una secuencia SQL en Scriptcase y claro, no funciona el programa y no sabemos por qué. Yo lo que normalmente hago es, uno de los métodos de debug o de depuración es copio esa secuencia SQL y la pego en el editor de SQL del Navicat, lo ejecuto. Si da algún error, lo voy a ver. Vamos a simular un error. Vamos a suponer que pongo comercial 1. Lo ejecuto, me dice un error y el error está claro. Columna desconocida comercial 1. Entonces ya veo ese error y puedo venir a arreglarlo. Este error en Scriptcase no me lo va a informar muchas veces o en algunos casos sí puede aparecer un error y podríamos buscarlo. Bien, ahí traje estos dos campos, pero si los quisiera concatenar, dentro de MySQL tenemos una cantidad de funciones ordenadas y clasificadas por tipo. Tenemos funciones para el manejo, por ejemplo, de string o de caracteres, y una función es concatenar. Por ejemplo, yo podría venir aquí y ponerle concat, que me concatene, por ejemplo, el nombre comercial as nombre completo. Vamos a poner así, nombre completo. Fíjense que el resultado es que me aparece un campo nombre completo y me unió estos dos campos. ¿Qué tendría que poner? Un guión de separación. Aquí puedo usar el concat con WS, que es con separador, y ahí defino cuál va a ser mi separador. Por ejemplo, en este caso le puedo poner un guión. Vamos a poner que quiero traerme otro campo más. Vamos a traerme el campo aquí, entidad. Entonces ejecuto de nuevo y fíjense que automáticamente con esta función de MySQL estoy concatenando el nombre comercial y la entidad y lo estoy trayendo como nombre completo. Esto es el resultado que voy a obtener. Vamos a llevarlo esto a Scriptcase para que lo podamos ver más fácil. ¿Qué hago? Esta información que veo aquí, otra cosa interesante que tiene la aplicación Navicat es botón de la derecha y le decimos embellecer SQL. Ahí nos genera el SQL ordenado y tabulado para que sea más fácil de visualizar. Esto me lo puedo copiar. Ahora me puedo venir, por ejemplo, vamos a pasar de nuevo, voy a cambiar de ventana, vamos a entrar en el Google Chrome. Ahí deberían estar viendo el Scriptcase nuevamente, ¿correcto? Vamos a crear una grid. Vamos a poner aquí una nueva aplicación del tipo grid. Elijo la tabla. Y en este caso, en vez de marcar una tabla, voy a pegar el SQL que había seleccionado. Vamos a poner acá, vamos a ponerlo así, de nombre, grid, seleccionar o select. Generalmente pongo así de seleccionar, cliente. Pongo crear. Y observen que ahora lo que hizo Scriptcase es generarme esa tabla, pero si voy a editar los campos, tengo código y nombre completo. Si esto lo ejecuto, realmente me trae toda esa información automáticamente, porque yo ya lo probé primero en el Navicat, vio exactamente qué es lo que quiero buscar. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si en la búsqueda rápida yo quiero buscar a alguien que se llame, no sé, Pastor, lo busco y automáticamente lo va a filtrar porque lo va a encontrar por cualquiera de estos campos. De esta manera tenemos la posibilidad de trabajarlo directamente fuera del Scriptcase y pegar el SQL generado. Fíjense que si de acá voy a SQL, podría venir y cambiarlo. Cualquier cambio que hagamos acá, lo podríamos también probar a ver si funciona. O sea, lo podría copiar y pegarlo en el Navicat para ver si no funciona. Esto es una metodología muy utilizada
Sobre todo cuando estamos trabajando, otra vez les repito, como diseñadores o desarrolladores estamos mucho tiempo con Scriptcase. Entonces podemos tener la costumbre de escribir todos los comandos select o hacerlo más fácil. Vuelvo al Navicat y voy a mostrar otra forma todavía aún más compleja y más rápida de procesar secuencias. Vuelvo aquí, les pongo, están viendo Navicat nuevamente. Les pregunto, ahora te explico, Sergio, por qué no se ven las señas ahí. Ahora, que es un error también muy típico en el Scriptcase. Bien, ahora imaginemos que quiero atraerme una información un poco más compleja. Vamos a crear que esta tabla de cursos, vamos a poner aquí, si quisiera traer información de más de una tabla a la vez. Voy a ver si voy a tener aquí, déjenme ver en las tablas de test si tengo alguna de ventas para poder crear test. No, esta no tengo, esta tampoco. Bueno, vamos a simularlo, no pasa nada. Estoy otra vez nuevamente en el editor de consultas SQL. Imaginemos que voy a poner ahora el generador de consultas. En este caso, fíjense que voy a crearle uno nuevo, generador de consultas. Me va a decir, bueno, necesito de la tabla, por ejemplo, de la tabla clientes. Hago un doble clic, me la pone y quiero traer los clientes que estén apuntados, por ejemplo, no sé, a un curso. Ahí podría poder definir cuáles son los campos que quiero en el select. Digo, bueno, de acá necesito traerme el ID, este que dice acá, por ejemplo, no sé, materia ID, lo voy a asociar con este de aquí. Y le digo que me traiga el nombre, el código y también el materia ID. Vamos a poner acá la tabla materias. Entonces le digo de materia ID, traerme de acá y que me traiga el nombre. Voy marcando todos los campos que quiero que me genere. Acá tengo el nombre, tengo el alias. Aquí le podríamos poner, por ejemplo, materia nombre. Vamos a poner materia nombre. Acá donde dice, perdón, esto es materia ID. Vamos a poner acá materia ID. Acá en el campo de abajo le puedo poner nombre. Entonces, materia nombre sería lo correcto. Materia nombre. Entonces, fíjense que gráficamente estoy armando las tablas que van a intervenir en mi consulta. Le estoy indicando cuál va a ser la relación. Aquí podría poner cuál va a ser la cláusula where. Por ejemplo, que código, vamos a decirle que el campo código sea, a ver si saca, que código sea mayor a 10, ¿no? Que sean mayores a 10. Podría indicarle si lo quiero agrupar. Entonces, con todo eso listo, si yo ahora me voy directamente a ejecutar la consulta, acá tengo los resultados, y tengo la secuencia creada sin la necesidad de haber escrito un solo select o un solo nombre de campo. Esto ganamos en tiempo, ganamos en realmente, o sea, hay veces que no recordamos exactamente cómo se hace una consulta. Entonces fíjese cómo visualmente lo podemos hacer de una manera intuitiva y después esto lo pegamos directamente en el Scriptcase. Esto como sugerencia. Con respecto a la pregunta que nos hacía Sergio, que me decía que se ven las señas mal. Esto es un error muy típico. Fíjate, Sergio, que si yo voy aquí a las tablas, la codificación que tengo, en este caso en la tabla de clientes, es Latin 1. ¿Qué significa? Que un acento o una ñ en Latin 1 es distinto de cómo debería ser en UTF-8. Entonces, lo correcto sería esta tabla exportarla o convertirla a UTF-8 para que no nos dé estos errores. Esto es muy habitual que nos encontramos con información que exportamos a lo mejor de un Windows o de un Access, lo subimos a un Scriptcase, a un MySQL y vemos que todos los caracteres nos salen mal. Lo correcto es cambiar la codificación. Si yo ahora vengo aquí y le modifico la estructura a esta tabla y le voy a decir que aquí la codificación en vez de Latin 1 sea UTF-8 y lo guardamos, acá ya quedó guardado. Pero ¿qué pasa? Seguramente en el Scriptcase, vamos ahora a volver a Scriptcase, vamos a venir aquí, perdón, esta no, voy a volver aquí al Scriptcase, vamos a volver a compartir la ventana de Scriptcase, me voy a ir a la tabla de clientes. Otra vez, damos aquí es el clientes. Voy a volver a ejecutarla. Fíjense que
Vamos a venir aquí. Vengo aquí. Sigo teniendo los caracteres raros porque por más que haya modificado la estructura, voy a hacer una prueba acá. Déjenme ver solamente si aquí en el SQL tengo la posibilidad de cambiarle la codificación. Un segundito, esto lo tenemos en el apartado idioma no. Ahí tengo un apartado donde puedo especificar la configuración de tendría que estar acá en SQL. Conexión variable, código. No, esto no recuerdo exactamente. Aquí en configuración, conjunto de caracteres. Aquí tendría que estar, o sea, por más que yo lo cambie, la información está guardada en latín, y por más que haya hecho ese cambio, o sea, para solucionar esto, lo que tengo que hacer es o bien exportar todo ese archivo como un archivo de texto, cambiar la codificación en un archivo de texto y a partir de ahí volver a importarlo. Esa es una opción. O si no, utilizar una función que lo decodifique ya con el, por ejemplo, si es un Latin 1, hacer una decodificación a Latin 1 para poder verlo correctamente. Esas son las opciones para solucionarlo. Como sugerencia, les comento que siempre conviene guardarlo todo en UTF-8. UTF-8, y dentro de la codificación UTF-8 usar la general, que es la que incorpora todos los caracteres de todos los países. Esto se van a evitar grandes dolores de cabeza, sobre todo cuando trabajamos con entornos multientornos, que nuestro sistema está accedido para un Windows, un Linux, un Mac, distintos dispositivos. Hoy por hoy se trabaja de forma unificada como UTF-8, como la colación o la codificación por defecto para lo que sea en entornos web. Bien. Hasta aquí tenemos la clase de hoy con las opciones de MySQL. Preferí, más que mostrar con un editor de textos cómo se creaban unas tablas, mostrarles cómo se usa con un entorno más avanzado, y esto es lo que uso cotidianamente en el desarrollo. Así que creo que es mejor que aprendan a utilizar una herramienta de este estilo, porque realmente van a poder optimizar mucho más el trabajo. Déjenme ver más preguntas que tengo por aquí. Voy a las preguntas. Cuando copio las tablas en el Navicat lo hizo con Latin y no respetó la colación de la tabla origen. Sí, porque la tabla origen es en Latin. Mira, te lo muestro aquí, Sergio. Si te muestro en el Navicat, la tabla de origen ya estaba en Latin. Por eso estaba así. Voy a volver otra vez al Navicat. Muestro nuevamente. Vamos a cambiar otra vez aquí. Navicat. La tabla origen en test aquí ya estaba en Latin. Por eso la copió de esa manera. No es que lo hizo haciendo un cambio. Pero todas estas son opciones fáciles de solucionar. No son tampoco tan complejas. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Voy cortando el vídeo aquí. Aguárdenme. Así les puedo empezar a generar el vídeo. A ver si esto lo generó.